Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, qué gusto volverlos a saludar. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes, nuestra familia y nuestros hijos evidentemente y nosotros como matrimonio estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos poder compartir con ustedes de la palabra, que es lo que Dios permite compartir con ustedes, ¿verdad? Si son tan amables de acompañarme al libro de Proverbios 18, versículo 20. Proverbios 18, 20. ¿Listo? Dice así: del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se sacia del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. El título de esta enseñanza es El fruto de nuestra boca. Voy a iniciar con una fábula de unas ranas. Resulta de que un grupo de ranas viajaba por un bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era aquel hoyo, les dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos pues ya mejor se dieran por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos eran inútiles. Ya no lo hagan. Finalmente, una de ellas puso atención a lo que las demás decían y entonces se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaban y le hacían señas que ya dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez más, con más fuerzas, hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: nos da gusto de que hayas salido de ese hoyo, a pesar de lo que te gritábamos. Entonces, la rana les explicó que era sorda y pensó que las demás la estaban animando a esforzarse y a salir del hoyo. En esta fábula encontramos dos puntos de vista. Una rana sorda que traduce como que las demás le estaban dando ánimos para salir. Sin embargo, las intenciones eran otras. Así es cuando un cristiano se enfoca en escuchar principalmente a la voz de Dios y no a la del resto del mundo. Si bien es cierto que las cosas así como están, como las vemos, no van a mejorar, la Biblia te promete que sí pueden mejorar las cosas, pero en tu vida, de forma individual, si tú obedeces. Si haces caso a la prudencia, a la sabiduría y a la inteligencia que viene de parte de Dios, ahí sí Dios te promete que va a haber un cambio, una transformación. Porque cuando llenas tu corazón de estas cosas, aunque todo se esté desmoronando, aunque todo se esté desplomando, podrás mantenerte en pie. Un ejemplo de esto, de acuerdo a la Biblia, lo vemos en la vida de Job.
que cayó como la ranita tocando fondo, como lo vería el mundo, tocando fondo en una enfermedad, en una situación deplorable, y después de haber tenido una gran abundancia, cae en una tremenda situación. Pero salió adelante a pesar de la rana de su esposa, ¿verdad? La que le dijo: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es decir, ya no te esfuerces, ya déjate caer. Y Job lo que hizo, cerró sus oídos a esta sugerencia, respondiendo: ¿recibiremos el bien de Dios y no el mal? Ahora viene una deducción. Fíjense muy bien. Si la mujer de Job hubiese caído en la situación de Job, ella, ¿qué crees que hubiera hecho? No había mantenido su integridad y hubiese maldecido a Dios. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay algo más. La mujer en ese momento, la esposa de Job, ya lo había hecho. Ya había maldecido a Dios. ¿Por qué podemos estar seguros de esto? Porque ella también había perdido a sus hijos. Porque ella también había perdido sus posesiones. Y al verse desprotegida, ahora tenía que cuidar de su esposo enfermo. Y lo que no podía soportar es que no escuchara a Job que él maldijera a Dios a pesar de que lo que le había pasado a sus hijos y lo que le estaba pasando a él. No podía soportar que él no dijera nada en ese sentido. Ella no podía entender la paz que tenía Job y busca destruirlo, porque eso es lo que estábamos viendo aquí, busca destruirlo a través de sus palabras, porque para ella Job en ese momento ya era un estorbo. ¿Sí lo alcanzan a notar? Ya le estaba pesando, ya lo sentía como una carga. Nosotros podemos encontrarnos en una situación así. Somos tan cortos de vista que nos fijamos más en las debilidades que en las fortalezas de los demás. En lugar de aprender lo bueno, preferimos que los demás se hunden en la misma amargura que nosotros. Y como los cangrejos, ¿verdad? Si uno ya veo que va saliendo, lo queremos jalar, en lugar de ayudarle a subir para que nos ayude a salir también de esa situación. Pero leamos nuestro versículo, Proverbios 18:21, que es el parte o fragmento de nuestro versículo inicial. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder, ¿de dónde? De la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Es decir, el que ama hablar de la forma en la que habla va a tener consecuencias. Ahora, vamos a personificar a Job y a su esposa en este solo versículo. Dice Proverbios 18:21, la muerte, es decir, la amargura de la esposa de Job, y la vida
la esperanza de Job, están en poder de la lengua. El que la ama, es decir, el que ama lo que dice, comerá de sus frutos. Tanto Job como su esposa amaban o atesoraban lo que estaban diciendo en ese momento. ¿Sí? Pero uno llevaba la muerte y otro a la vida. La esposa amargada comerá de los frutos de sus dichos. Eso es lo que aquí nos está diciendo. O el esposo amargado va a comer de los frutos de lo que salga de su boca. Esto significa que lo que sale de nuestra boca va a ser un boomerang. ¿Sí saben qué es un boomerang, verdad? Que lo lanzas y eso te va a regresar. Algunos de los síntomas de una persona amargada como la esposa de Job se pueden reflejar tanto en su área física como en su área emocional y también espiritual. Los síntomas espirituales son los siguientes, los espirituales. Cuando alguien está amargado, tiene una pérdida de la visión de la vida. Ya no quiere continuar, ya no quiere avanzar. Tiene una pérdida del propósito, ya no le encuentra sentido a lo que hace. Pierde la fe. Y recuerden que la amargura es la suma, el acumulamiento de heridas, de rechazos, de resentimientos, frustraciones, ira y dolor. Se va acumulando una y otra y otra. Los síntomas físicos pueden ser presión arterial alta, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio. No puedo dormir nada más de estar pensando en lo que me hicieron. Así también como enfermedades cardíacas. Los síntomas emocionales de una persona que está amargada son inseguridad, ansiedad, preocupación, depresión y temor. Todo esto, si se dan cuenta, era lo que tenía la esposa de Job. Todo eso acumulado. Todo esto fue el alimento que salió del corazón de la esposa de Job y se manifestó a través de su boca, a través de su dicho. Y se debe tener presente que la amargura procede, esto es algo importante, procede del modo de pensar e interpretar las situaciones. Es decir, que puedes ver moros con tranchete. Ya piensas que todo lo que hagan es para fastidiarte. En el caso de Job y su esposa, ambos casi sufren lo mismo. La mujer, ella no estaba enferma, pero en todo lo demás sufrieron exactamente lo mismo. Pero tenían modos diferentes de ver las cosas, puntos de vista diferentes. Y ahora, eso fue lo que había comido la esposa, ¿verdad? Todo eso que había acumulado en su corazón. Pero ahora vamos a ver qué fue lo que comió Job. En Job 2, versículo 10, cuando su esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le responde, Job 2:10, y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, es decir, necia, perversa, loca, eso es lo que significa. Así, mujer, así has hablado. Pues ¿qué?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y lo que dice a continuación es fundamental. En todo esto no pecó Job con sus labios. En todo esto que lo estaba diciendo, que le estaba diciendo a su mujer. Miren, Job sabía que los sabeos y los caldeos, que fue un grupo de unos pueblos, fueron los pueblos o los responsables del ataque, ellos les robaron y mataron a sus hijos e hijas, y también mataron a sus criados. Él sabía quiénes eran los responsables. Y su mujer, a través de lo que hablaba, a través de su consejo, un mal consejo, lo estaba incitando a la venganza. ¿Aún mantienes tu integridad? En otra versión se traduce, ¿todavía te quieres mantener intachable? Ya sabes qué tienes que hacer, ya sabes dónde están, ya sabes quiénes fueron. ¿No vas a actuar? Las recomendaciones para manejar la amargura. Número 1 es determinar la causa principal que provocó la amargura. Y para ella fue que le robaron. ¿A ti te han robado? Seguramente, ¿verdad? La pregunta es, ¿estás amargado? Aquí otra, puede ser que me corrieron, puedo estar amargado por eso. Me golpearon y yo sé quién fue, o me enfermé. Y aquí, ¿cuál es el antídoto? Perdonar, soltarlo, perdonar. Entregar a Dios los deseos de venganza. Esa es otra de las recomendaciones para manejar la amargura. Señor, tú sabes, yo lo perdono, yo lo dejo, lo entrego en tus manos. Es decir, es renunciar a los derechos de seguir aferrándose a las heridas pasadas. Hablar del enojo con Dios también. Perdón, a lo que me refiero es hablar del enojo cuando uno se encuentra así. Señor, tú sabes cómo me siento, pero te lo entrego. Y también es recomendable buscar un consejo. Y una vez que ya lo identificas, ahora debes modificar esto con pensamientos positivos, digámoslo así, pero realistas y constructivos de acuerdo a las promesas de Dios. Es decir, te ubicas donde estás e identificas que a causa de que estás amargado es por el pasado. Nunca vas a estar amargado por el futuro, ¿verdad? Siempre va a ser por el pasado. Perdonas, se lo dejas a Dios y ahora te enfocas en el presente, pero con miras hacia el futuro de acuerdo a lo que Dios dice. Si notamos, aún en esa circunstancia, Job hace algo muy interesante. Job, con la respuesta que le da a su esposa, le está predicando. Y es más, está viendo hacia el futuro, porque él no se está quedando únicamente en, nada más vamos a recibir el bien de Dios, que fue lo que tuvimos antes, y el mal no, ahorita, pero puede ser también en un futuro. ¿No lo vamos a recibir? No se menciona aquí si ella entendió. Aquí lo importante es si tú y yo lo estamos viendo y lo estamos entendiendo, si lo estamos aprendiendo. Tú y yo somos quienes vamos a elegir cómo reaccionar delante de esa situación. Y por supuesto,
La primera reacción es con la que te vas a identificar, ¿no? Y tú decides si mantenerla o corregirla. Job eligió. Evidentemente él no estaba contento con lo que le estaba pasando, o sea, no estaba gozoso. Él estaba afligido, por supuesto, y se entendía, pero él tenía un pensamiento, no sé qué está pasando, pero sigo confiando en Dios. Job eligió y él tuvo una recompensa. No la vio de forma inmediata. Él eligió y tuvo su recompensa estando aquí en la tierra. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera recibido la recompensa en la tierra? Él se habría mantenido exactamente igual, firme. En otra parte de la Biblia incluso se menciona en Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré, en él confiaré. Sin embargo, su recompensa no le sería arrebatada. Ni aún así, ni aún aunque muriera, su recompensa no le sería arrebatada, porque en el cielo estaba su esperanza. Y una esperanza que no avergüenza. Volvamos a nuestro versículo base, Proverbios 18:20. Y se los voy a leer en una versión diferente, creo yo que es más entendida. Tu forma de hablar te alimentará. De lo que digas serás saciado. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. ¿Ya vieron cuál es el contexto? No es aquí de decretar y de amarrar y cosas por el estilo, nada de eso. Seguramente Job no sabía, no conocía la trascendencia de sus dichos. No supo o no logró comprender que las palabras que él dijo en ese momento iban a trascender tanto tiempo, tantas generaciones, hasta nuestros días, hasta este momento, porque lo estamos escuchando y estamos aprendiendo de él. Y Proverbios 12:18 dice que lo que dice el sabio trae alivio. Y Job era sabio. Y cuando tú escuchas palabras como esta delante de un hombre que estaba sufriendo de forma tremenda, cuando tú te comparas dices, híjole, yo estoy en Disneylandia, ¿verdad? Y eso te da paz, te da tranquilidad. Porque otra versión dice, la lengua del sabio es medicina. Y ya, me tranquilo. Ay, gracias. Por eso anda tanta gente buscando a alguien con quien desahogarse, con quien sacar todo lo que trae en su corazón. Ahora viene otra pregunta. ¿Por qué Dios no permitió que también a la esposa le dieran cuello? ¿Por qué Dios no dijo, a ver, que maten a sus hijos, a sus criados y también a la mujer? ¿Por qué no? Por la misma razón por la que aquella persona que te hace batallar a ti, ahorita sigue vivo. Por esa misma razón, por misericordia. Por misericordia a ella. ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Les voy a explicar. Número 1, si ella
Si ella no hubiera quedado con vida, no se hubiese mantenido este diálogo entre Job y su esposa. ¿Se entiende? Y no nos hubiéramos enterado de lo que estaba pasando por el corazón de Job al pasar por esa prueba. Gracias a ella, nos pudimos enterar de lo que había en el corazón de Job, como para no buscar venganza. Nos enteramos también de cómo él estaba soportando pacientemente su enfermedad, sus circunstancias, su miseria. Sentado en medio de ceniza, tomaba un tiesto y con él se rascaba. Y mientras él meditaba. ¿En qué meditaba? En que Dios tenía un propósito que él no entendía. No entiendo, Señor. No lo veo, no lo alcanzo a discernir. Pero lo que sí sabía es que a la postre, es decir, después, Dios le iba a revelar si en su voluntad estaba, qué iba a pasar. Y si no, no había problema. Algún día, estando en tu presencia, me revelarías. En realidad, en todo el libro no se da explicaciones del por qué a Job le pasó esto. Pero a nosotros sí nos revela lo siguiente. Dios siempre tiene el control de todas las cosas, de todo lo que está pasando en el mundo. Dios lo sabe, Dios lo permite. No es su voluntad, pero Dios lo permite y no pierde el control. Y las explicaciones tal vez no las entendamos, pero las comprenderemos después. Como dijo Jesús a Pedro, lo que yo hago ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. Viene el segundo motivo por qué no murió la mujer. La señora no fue muerta porque Dios le estaba dando la oportunidad de conocerlo. A través del carácter que Dios estaba formando en Job. Dios quería tratar con ella a través de su esposo y a través de todas estas circunstancias. Recordemos que Dios usa todo lo que pasa para tratar con mucha gente. No nada más es con una pareja, una persona, sino con todos los que están alrededor. De entrada, con ella trató y le mostró qué era lo que había en su corazón. Ella estaba resentida, estaba dolida. Lo más probable es que ella era feliz con todo lo que tenía antes. Tenía sus hijos, sus hijas, posesiones, servidumbre, lujos y todo lo que el mundo considera que a una persona lo hace de forma completa. Su esposo, imagínense, temeroso de Dios, fiel, entregado a su familia, trabajador, honrado. Todo un estuche de monerías. Así que Dios le mostró que en su corazón, a ella le mostró que no tenía puestas las esperanzas en Dios, sino las tenía puestas en su esposo y en todo lo terrenal. Eso fue lo que Dios le mostró. Pero Dios, en su misericordia, le dio otra oportunidad. En medio de su expresa rebeldía, de su amargura y de su pecado, por medio de las palabras de Job, que seguramente en ella retumbaron en su mente y en su corazón. No se menciona la reacción ni la respuesta de su esposa. Sin embargo, la Biblia dice que después de haber pasado por toda esa travesía, Dios le restauró su condición
su salud, sus posesiones, y le dio a su familia. A él, a Job, le dio 10 hijos, entre ellos también había mujeres hermosas en todos los sentidos. ¿Y quién cree que fue la mamá? La misma esposa. Es lo más probable. Así que podemos asumir que ella reconoció y se arrepintió de lo que dijo. ¿Por qué? Porque los hijos que se forman en pareja es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ella seguramente habló de ese momento crucial en la que dio gracias que Job no la escuchó. Y le dijo, Job fue fiel y Dios me enseñó a través de sus palabras que yo tenía puestos mi vista y mi mirada en las posesiones, en mis hijos, en mi esposo. Y Dios fue fiel en transformar el corazón de su esposa, porque Dios hace las cosas completas. Encontré un salmo, Salmo 32, por favor, que de alguna manera resume tanto por qué tú y yo seguimos aquí. ¿Por qué tú y yo estamos aquí? Salmos 32, por favor. Obviamente, esto no lo escribió la esposa de Job, pero puede ejemplificar toda la vida matrimonial de Job visto desde el punto de vista de la esposa. Ojo, esto no lo escribió la esposa de Job, pero si esto lo podríamos traducir tanto ella como para nosotros. Vamos a verlo en los ojos de ella, digámoslo así. Salmos 32, 1. Qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Imagínate que esto lo haya escrito ya teniendo sus hijos, siendo restaurada, ya en los tiempos de bonanza después de toda aquella tremenda situación. Qué afortunados son aquellos rebeldes, como yo diría la esposa, a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados, como yo diría la esposa. Cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Aquí podemos encontrar algo interesante. Si te sientes débil, con ganas de no seguir adelante, aquí puede haber un motivo por el cual te sientes así, por falta de confesión. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. ¿Quién lo hacía? Dios. Pero había un propósito. Toda mi fuerza desaparecía. Entonces, Señor, decidí confesar todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores. Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Por eso, todos tus seguidores deben orar a ti. Y así, aunque estén en 1000 dificultades, nada malo les sucederá. Les sucederá en su espíritu. Nada los moverá, es a lo que se refiere. Tú eres mi refugio, me rodeas y me proteges, y por eso me alegro. El Señor dice, te enseñaré y te mostraré el camino. Te protegeré y seré tu guía. Deja la terquedad que te impide acercarte al Señor. Los perversos reciben muchos sufrimientos. En cambio,
Quien confía en Él está protegido por el fiel amor de Dios. Por eso alégrense y sean felices en el Señor. Alégrense todos ustedes, gente honesta. ¿Verdad que cuando escuchas este salmo y estás pasando por alguna situación que te aflige, esto trae paz y sosiego y te da ánimo para seguir adelante? ¿Hasta ahí vamos? Bien, Proverbios 18:21 es el siguiente fragmento de nuestro versículo base. Dice así: la muerte y la vida están en poder. Digan la palabra poder. Poder de la lengua. Vamos a enfocarnos a esa palabra, poder. Porque literalmente significa mano o dominio, eso es poder. Entonces lo traduciríamos así: la muerte y la vida están en mano o en dominio de la lengua. La mano, al igual que la palabra poder, tiene dos significados. Y les voy a poner un ejemplo. No sé si han visto en algunas fotografías de los presidentes, cuando están sentados, que es la foto presidencial, están en la silla presidencial evidentemente, tienen su mano extendida de un lado y la mano empuñada del otro. Y tiene un significado. La mano que está cerrada indica firmeza, dureza. Y eso es lo que significa. Y por otra parte, la mano que está abierta significa cordialidad, significa auxilio. ¿Sí? No es lo mismo así que así, ¿verdad? Entonces, esto es lo que trae significado. Tú te puedes dar cuenta cuando una persona está muy molesta. ¿Por qué? Porque empuña las manos para ejercer el poder. Pero una persona que extiende la mano ofrece el poder. ¿Ya ven la diferencia? Una impone y la otra ofrece. ¿Qué? Poder. Entonces, así es como el poder que ejerce la lengua puede imponer con mano dura o jactanciosa. Se puede imponer de esa manera, arrogante y egoísta. Ese poder es el que te lleva a la muerte. Es como aquel que dice: ¿acaso no sabes quién soy? Sí lo han escuchado, ¿verdad? Ahí está golpeando, está ejerciendo el poder, lo que lleva a la muerte. ¿O no sabes con quién te estás metiendo? Ese es el poder en las manos del hombre. Algo así como lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo, ¿verdad? Uno se quiere imponer con su poder, con todo lo que tiene a la mano, y los otros se defienden con lo que tienen a la mano y piden poder, ayuda a aquellos que lo tienen. ¿Notan? Así es, esto es lo que ocurre en la boca del hombre con ese poder que se anida en el corazón. Y Santiago 3:5 lo dice así: así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta. Es decir, que es arrogante, que es egoísta y se jacta de grandes cosas. Así es como la esposa de Job ponía en acción el poder de su lengua para influir en las decisiones de Job. ¿Para qué? Para destruir y matar su esperanza. Así de peligrosa es el arma que sale de nuestra boca. Peor que el COVID, mucho peor.
porque se aloja en los pulmones, el COVID. Pero el poder de nuestras palabras ataca directamente al corazón, al alma y al espíritu cuando nos dejamos ir con todo. Pero Job, ella utilizó el poder, su esposa, ¿sí? Un poder para imponer. Pero Job utilizó el poder que él tenía en su lengua. Un poder que venía de lo alto. Un poder que no tenía la mano empuñada, sino tenía la mano extendida hacia su mujer. Él no tenía nada más que lo que había en su corazón. Casi nada. ¿Verdad? Que era todo lo que había, las esperanzas de Dios que sobrepasan todo entendimiento. Así que Job utilizó ese poder y extendió su mano extendida para ayudar a su mujer, para ayudarla a reconsiderar lo que había dicho, con el fin de que se reconciliara con Dios. ¿Por qué? Porque la mujer de Job estaba en el hueco de la mano de Dios, en el hueco del poder de Dios, por pura misericordia, porque fue justamente el poder y la autoridad de Dios que a ella la estaba guardando, quien la estaba sanando, quien la estaba tratando, aunque las palabras de Job le hubieran dolido y le hubieran calado hasta lo más profundo de su corazón. Cuando tú y yo recibimos una autoridad, aquí es la parte práctica, una autoridad en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, cuando recibes una responsabilidad, un puesto, y tenemos el poder, vamos a ser tentados a jactarnos de hacer grandes cosas. Y cuando eso ocurre, cuando te sientes, es que yo las puedo porque tengo el poder, tengo la autoridad, en ese momento te sientas en una silla muy alta, figuradamente hablando, pero cuyas ruedas no te permiten ver en realidad quién es el que está empujando detrás. No es hasta que no se nos revela que el poder es para servir y no para ser servidos. Cuando entendemos esto, entonces podemos levantarnos de esa silla y otorgarle el asiento a aquel que nos puso de pie, que es el Señor. Cuando nos revela el poder lo estaba usando para servirme, para jactarme, y quedo paralítico. Señor, yo no puedo controlar el poder. Enséñame, porque Dios nos ha dado un poder. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes un poder. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Así o así? Cuando te extiendes es cuando hay que pedir sabiduría y ocurren cosas maravillosas. Cuando tú extiendes la mano, porque la blanda palabra aplaca la ira. Y ese es un poder. Un poder que es capaz de mostrarle a aquel que se siente en las alturas, no, tranquilo. Como Jesús cuando hablaba y decía palabras que ponían a todos en su lugar y no había manera de refutar. Eso es un poder. Ese es el verdadero poder, que pudiendo
imponer el servicio, Jesús se puso a servir. ¿Saben por qué? Porque Él puede hacerlo. Repito, ese es el verdadero poder, que pudiendo imponer el servicio, se puso a servir porque puede hacerlo. ¿Tú puedes servir? ¿Puedes hacerlo? En tu trabajo, te pagan. ¿Puedes servir? De la manera más fiel posible, no para tu patrón, para Dios. Cuando pones esa visión en que al que le estás sirviendo es a Dios, tu trabajo va a brillar, va a ser reconocido. Y Dios se va a encargar porque Él es el mejor patrón. ¿Sí? Y Él no es deudor de nadie. Y si estás trabajando para Él, Él te va a recompensar. Y te va a dar de su gracia. Job le sirvió a su esposa, porque él podía, aún estando en esa circunstancia. Y le sirvió con lo que tenía. ¿Qué era? Entendimiento sobre las promesas de Dios, a pesar de no ser judío. Pero tuvo primero una confrontación. Job fue directo para mostrarle cómo se estaba comportando. Así fue como ocurrió. Como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Primero la confrontó. Sin embargo, esto es algo importante. Hay otras maneras en las que Dios saca a relucir lo que hay en nuestro corazón. Y no hay otra manera en que sea por medio de la palabra de Dios. Por ejemplo, hace algún tiempo le envié un mensaje a un familiar, a un tío mío, porque me nació mandárselo. Y me llamó mucho la atención de la última frase de un versículo que dice así: el sabio al fin apacigua la ira. Y eso me llamó mucho la atención. Y me dije, yo quiero seguir siendo sabio apaciguando la ira, o sea, teniendo el control de ese tipo de situaciones. Pero yo le mandé el versículo completo. Y el versículo completo dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al final la apacigua. Entonces él me respondió: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. A lo que yo me desconcerté, ¿verdad? Porque yo no esperaba esa respuesta, y le hablé para explicarle que no había sido mi intención ofenderlo, sino que lo que a mí en lo particular me había llamado la atención fue lo último. Sin embargo, quise hacerle esta observación. Fíjese muy bien en dónde usted puso su atención. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que usted me está diciendo es de que usted no tiene control de su ira y por tanto es un necio. O sea, ya se lo expliqué, claro, con otras palabras que no se escucharan tan fuertes. Es más, al buen entendedor, con pocas palabras, fíjese usted dónde puso sus ojos, y yo vi en otro lado. Eso fue algo interesante. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te llega a decir esto? O cuando la propia palabra te habla y dices, alguien le dijo, ¿verdad? Pero no, así es. Así es cuando Dios nos habla, va directo a nuestro corazón
Y nosotros vamos a tener que dar una respuesta. ¿Lo endurecemos o aceptamos? Como la mujer de Job. Y luego dice, les voy a traducir este versículo: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. El impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. No sé si mejor le hubiera mandado esta versión, ¿verdad? No sé si me hubiera contestado igual. Este es el poder que tienen las palabras en nuestra vida y que tiene la palabra en nuestra vida. Lo primero que hace es acalambrarnos, porque Dios va duro y directo al corazón. Y luego decimos, ¿y quién le dijo esto? ¿No? Al predicador. O no me gustó, ¿por qué? ¿Te caló? Ahora, ¿crees que a la esposa de Job le gustó que le dijeran insensata? Y si lo escuchó en palabra de Dios para todos, que le dijeran tonta y necia, seguramente no. Claro que no. Ahora, ¿Job tenía razón? Seguramente le costó dirigir esto hacia su esposa, pero vamos a ver aquí algo interesante. Que la forma en la que se lo dijo, de acuerdo al contexto, no fue para ofenderla, sino para hacerla recapacitar. Así que cuando alguien te hace este reconocimiento, o tú reconoces que te están queriendo ayudar, ¿tú lo aceptas o lo rechazas? Dios nos dice en Ezequiel 11:19, y les daré otro corazón. Eso va a ocurrir, o sea, de acuerdo al contexto, cuando me acepten, yo les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, es decir, un corazón sensible. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Así como la rana, que no escuchaba más que saltar por su vida, aunque todo estuviera en contra, así es como la palabra puede lograr que nosotros veamos cosas y entendamos cosas que no le son dadas al hombre natural, por cuanto está escrito: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora veamos la respuesta y la petición de Job después de que Dios cuestionó a Job. Una vez que se le presentó, y no pudo responder. Job no pudo responder a los cuestionamientos de Dios. Y en Job 42:1 dice: entonces Job le respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste: ¿quién es que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía, dijo Job. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Tú dijiste: óyeme y hablaré. Te preguntaré y tú me explicarás. Y Job dice: yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto.
han comprendido que yo no soy quien te pueda cuestionar a ti como Dios. Por eso me retracto de lo que he dicho y te pido perdón en polvo y ceniza. Lo que pudo haber dicho mal, Señor, perdóname, fue lo que le dijo. Y entonces dice Job 42:10, y el Señor le restauró a Job su fortuna cuando él oró pidiendo por sus amigos. También pidió por ellos. Así que alcanzan a ver el corazón de Job. Le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Ahora veamos lo que sigue, porque esto es algo muy interesante. Entonces, todos sus hermanos y sus hermanas de Job, y toda la gente que lo había conocido desde antes, y que vio el proceso por el que Job pasó, lo visitaron. Y comieron con él en su casa. Todos ellos compartieron su dolor, lo consolaron por todo el mal que el Señor lo había dejado sufrir. Cada uno le llevó a Job una moneda de plata y un anillo de oro. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quieres que Dios restaure todo lo que Dios en algún momento te ha quitado, a lo mejor en esta pandemia? Seguramente, ¿verdad? ¿Y qué tal si no lo hace? ¿Seguirás confiando en Él? Pidamos un entendimiento como el que Job tenía en su vida. Aunque Él me matare, seguiré confiando en Él. Aunque no me quite a mi esposa, ¿verdad? O a mi esposo, seguiré confiando en Él. Porque mejor es que cambie nuestro corazón para que toda nuestra confianza esté depositada en Él. Y así, todo lo demás, de todo lo demás, Dios se va a encargar. Amén. ¿Qué saldrá de nuestra boca de hoy en adelante? ¿Cuál va a ser la reacción que tengamos cuando nuestros hijos se nos pongan rebeldes? Cuando nos llegue a pasar algo, porque las cosas no van a cambiar. Así que, como les dije la última vez, el horno está allá afuera y la carne ya está preparada, ¿verdad? Ya está condimentada, el Señor ya nos preparó y bueno, y vamos a ver qué es lo que sale de nuestra boca para continuar o para rectificar. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Dios, muchísimas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Muchísimas gracias porque necesitamos de ti, necesitamos de tu consejo, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a identificar qué es lo que sale de la boca nuestra, para saber qué fruto estamos otorgando, porque finalmente todos los demás nos escuchan. Y tú quieres que seamos árboles plantados, que demos fruto. Y la pregunta es, ¿ese fruto que ha salido de mi boca será comestible para aquellos que lo oyen? ¿Será agradable para aquellos que lo escuchan? ¿O serán desabridas, sin sabor, huecas, tal vez venenosas? O a lo mejor son nutritivas y edificantes, jugosas. Ayúdanos, Señor, y danos entendimiento de que tu palabra es la única que nos puede ayudar para cambiar nuestro corazón y que esa savia pueda traducirse en un fruto digno de arrepentimiento que se refleje a través de lo que hablamos. Danos la inteligencia y sabiduría para cerrar los oídos a sugerencias del mundo y enfocarnos en tu palabra para salir victoriosos en cada reto que tenemos día con día. Porque tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo creemos, Señor, porque tú siempre cumples tus promesas
en nuestra vida si nosotros nos aferramos a ellas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.